Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el profesor Rolando Benítez y en este video voy a explicarles lo referente a los adverbios de uso especial. Son 8 adverbios eh, eh, en los que tenemos que tener cierto cuidado, en el uso de los cuales hay que tener cierto cuidado, más que nada en lo que respecta a la concordancia y a sus características de uso cuando son utilizados como adverbios o cuando se convierten en determinantes modificando a un sustantivo. Son llamados adverbios de uso especial y son 8 más que nada los que precisan de cierta explicación un poco más detenida. Demasiado, poco, mucho, bastante, medio, puro, mejor y peor. Son los 8 adverbios en cuyo estudio nos centraremos en este video. Debemos recordar entonces lo que es antes que nada un adverbio. Y en el concepto que tenemos ya aquí, dice es la palabra invariable. Debemos entender como palabra invariable que es una partícula que no sufre ninguna flexión, ni de género ni de número. Es decir, un adverbio no puede ser ni masculino ni femenino, ni singular ni plural. ¿Sí? El adverbio tiene como función la de complementar, modificar o definir la acción expresada por el verbo, ¿sí? Por el adjetivo o por otro adverbio. Es decir, usaremos un adverbio para complementar, modificar, definir o precisar la significación de un verbo, de un adjetivo o de otro adverbio. Por ejemplo, en llegó lentamente, lentamente es un adverbio. Los adverbios expresan ideas de tiempo, modo, lugar. En este caso, lentamente expresa idea de modo. Responde a la pregunta ¿cómo? Y lentamente es un adverbio que está modificando, complementando, precisando, definiendo la significación expresada por el verbo llegó. En el caso del adverbio muy, que es utilizado como un cuantificador, ¿sí? El adverbio muy está modificando, precisando, complementando, en este caso cuantificando la acción expresada por un adjetivo, el adjetivo veloz. Y en el caso de lejos, que es un adverbio de lugar, este adverbio lejos está modificando a otro adverbio también de lugar, que es allá. Es decir, podemos encontrar la utilización del adverbio en diferentes contextos o situaciones. Un adverbio podría estar funcionando con un verbo, como en llegó lentamente, funcionando con un adjetivo, como en muy veloz, o funcionando con otro adverbio, como en allá lejos. Bueno, pues hay que tener cierto cuidado para el uso de estos adverbios. Repito, demasiado, poco, mucho, bastante, medio, puro, mejor y peor. Tienen ciertas características en el uso. No es para nada complicado, solo hay que tenerlos bien fijados en la mente. Me refiero a los usos. Entonces, lo que estás viendo aquí en amarillo o sombreado en amarillo, ¿sí? Son adverbios. Demasiado es adverbio, por lo que no puede ser demasiada, por lo que no puede ser demasiados. Poco es adverbio, por lo que no puede ser poca, por lo que no puede ser pocos. Medio es adverbio, por lo que no puede ser media, por lo que no puede ser medios. Por una simple razón, como adverbios son invariables. Por definición, el adverbio es una palabra invariable. No sufre flexiones de género ni de número. Ahora, ¿cuándo funciona como adverbio? Cuando estas palabras funcionan como adverbio,
y cuándo dejan de serlo y en qué se convierten. Eso es lo que explicaremos a continuación, ¿sí? En la primera oración, en las aulas están demasiado sucias, encontramos la palabra demasiado, ¿sí? Voy a pintar en amarillo para seguir la línea de color del modo adverbio, ¿sí? Lo que esté en amarillo será adverbio. Entonces, ¿por qué esta palabra demasiado se mantiene como adverbio en este enunciado? Por la siguiente razón: demasiado, poco, mucho, bastante, medio, puro, mejor y peor se mantendrán como adverbios, es decir, invariables, cuando modifican, precisan, definen, funcionan con adjetivos. Y sucias es un adjetivo. Pintaremos el adjetivo en verde. Sucias es un adjetivo. Seguramente no tienen problemas en diferenciar un sustantivo de un adjetivo. El sustantivo es la palabra que nombra y el adjetivo es la palabra que cualifica. Sucias no nombra absolutamente nada, no puede ser un sustantivo. Mesa es un sustantivo, computadora es un sustantivo, teléfono es un sustantivo. Sucias no es un sustantivo, está cualificando, no está nombrando. Por lo tanto, es un adjetivo. Cuando demasiado, poco, mucho, bastante, medio, puro, mejor y peor modifican a un adjetivo, permanecen como adverbios, es decir, invariables. Entonces vemos aquí que demasiado, que está en amarillo, permanece como adverbio, porque sucias, que está en verde, es adjetivo. Se habrán dado cuenta que nuestro adjetivo es femenino plural. No importa, aun siendo femenino, aun siendo plural, por ser adjetivo, ¿sí? Demasiado, poco, mucho, bastante, medio, puro, mejor y peor funcionarán como adverbios. Repito, invariables. No diremos las aulas están demasiadas sucias. Sucias es adjetivo, demasiado permanece como adverbio. Las aulas están demasiado sucias, las aulas están poco sucias, las aulas están bastante sucias, las aulas están medio sucias. No diremos las aulas están medias sucias. No diremos las aulas están bastantes sucias. Entonces, resumiendo ya esta parte, demasiado, poco, mucho, bastante, medio, puro, mejor y peor, permanecerán como adverbios, es decir, invariables cuando modifican a un adjetivo. En contraste a eso, ¿sí? En contraste a esto, demasiadas aulas están sucias. Vemos que algo parecido a una de estas palabras que están aquí en amarillo, algo parecido, encontramos en este enunciado y es demasiadas. No pintaré todavía en ningún color porque veo que está variando y recuerdo que el adverbio es una palabra invariable, por lo que esto dejó de ser adverbio porque varió. Está en femenino plural. El adverbio no debe variar. Demasiado es la forma de adverbio. Poco es la forma de adverbio. Mucho es la forma de adverbio. Hay que ver por qué varió, qué permitió esta variación. Entonces, marco de vuelta mi adjetivo que está por acá, ya que está en el enunciado, pero verifico que mi palabra demasiadas, que es lo más parecido que tengo en este enunciado a una de estas palabras, ¿sí? Veo que ya no está modificando al adjetivo como ocurría aquí. Ya no está modificando, está lejos del adjetivo.
y veo que está modificando a un sustantivo. Pintaré el sustantivo en celeste. Al no estar modificando ya a un adjetivo, la regla cambia. ¿Recuerdan la regla de arriba? Demasiado, poco, mucho, bastante, medio, puro, mejor y peor, ¿sí? Permanecerá invariable como adverbio cuando modifiquen a un adjetivo. Pero cuando modifican a un sustantivo, el sustantivo exige la concordancia y aulas es femenino plural, por lo que mi demasiado se convertirá en demasiadas. Y puesto que estira el femenino plural del sustantivo aulas, pintaré en el mismo color, porque hay concordancia. Ahora, ya que varió, dejó de ser adverbio. ¿En qué se convirtió? Y la partícula que se ubica siempre inmediatamente antes del sustantivo es el determinante. Por lo tanto, demasiadas se convirtió en un determinante. Ahora, demasiadas es un determinante que no me define a cuáles aulas me refiero y no me define a cuántas aulas me refiero. Por lo tanto, es un determinante indefinido. Y vamos a poner también eso aquí para tener el paneo general de lo que estamos explicando. A ver, entonces, demasiadas es un determinante indefinido, ¿sí? A ver un poco, vamos a hacer que esto cambie acá, determinante indefinido. ¿Y por qué es un determinante indefinido? Porque modifica a un sustantivo y no a un adjetivo. ¿Qué es lo que tenemos que recordar entonces para cerrar esto? Demasiado, poco, mucho, bastante, medio, puro, mejor y peor permanecerán invariables como adverbios cuando estén modificando a un adjetivo, pero se convertirán en determinantes indefinidos cuando estén modificando a un sustantivo y concordarán con este sustantivo en género y en número. Para fijar la teoría que acabamos de explicar, tengo aquí un ejercicio preparado que tiene por título la oración en que la palabra demasiado funciona como adverbio es. Tenemos que buscar cuál es la opción, que ya está marcada, por cierto, nosotros solamente vamos a explicar ya la respuesta. Tenemos que buscar o verificar por qué la opción C es la opción que contiene a la palabra demasiado funcionando como adverbio. Bueno, lo que hice fue marcar todas las palabras demasiado en cada opción, en cada oración. Hubo demasiado trabajo en la capilla, tengo demasiado sueño para jugar, leyó demasiado rápido su redacción, demostró demasiado profesionalismo durante la intervención, la pérdida de su amigo le causó demasiado dolor. Nosotros, para encarar este ejercicio, debemos recordar lo siguiente: demasiado, poco, mucho, bastante, medio, puro, mejor y peor, con adjetivos permanecen invariables como adverbios, con sustantivos concuerdan en género y en número y se convierten en determinantes. Entonces, si yo voy a buscar en un ejercicio cuál de las opciones es aquella en la que demasiado es adverbio, pues debo recordar que demasiado será adverbio cuando esté modificando a un adjetivo. Y en la opción A,
Dice, hubo demasiado trabajo en la capilla. Recordarán que aquí marcamos en celeste el sustantivo y en verde el adjetivo. Pues trabajo está marcado en celeste. Trabajo es sustantivo. Trabajo es una palabra que nombra, no cualifica. Trabajo pesado, pesado sería el adjetivo de trabajo. Pero trabajo nombra, es un sustantivo. Por lo tanto, aquí demasiado no es un adverbio, porque modifica a un sustantivo y está concordando con trabajo, que es masculino singular, en masculino singular. Cambiaré entonces el color porque debe concordar, puesto que es determinante y no es adverbio. Sueño, ¿sí? También es sustantivo, nombra. Soñador sería un adjetivo que esté cualificando a alguien, pero sueño es una palabra que nombra, es un sustantivo. Sueño es masculino singular, por lo que demasiado tampoco es adverbio, es determinante indefinido. ¿Sí? Salto la C, que es la respuesta, voy a la D. Profesionalismo es sustantivo. Profesional sería adjetivo. Profesionalismo es sustantivo. Nombra. Y si es sustantivo, demasiado no puede ser adverbio. Es determinante. También cambio el color para la concordancia. Dolor no es adjetivo. Doloroso sería adjetivo. Dolor es sustantivo, por lo que demasiado no es adverbio. Es determinante indefinido. Cambio el color para la concordancia. Pero en la C, rápido no es sustantivo porque no nombra. Rápido cualifica. Es adjetivo, por eso está pintado en verde. Es adjetivo. Y recordarán ustedes que demasiado, poco, mucho, bastante, medio, puro, mejor y peor, con adjetivos permanecen invariables como adverbio. Por esa razón es que aquí leyó demasiado rápido su redacción. Demasiado es adverbio. La opción C es la opción que contiene a demasiado funcionando como adverbio. Veamos otro ejemplo para fijar más aún la teoría en la mente. Bien, este es otro ejercicio que tenemos aquí y están marcados, por seguir el patrón de colores, ¿sí? Los adjetivos están marcados en verde y los adverbios están marcados en amarillo, así como está en nuestro ejemplo, ¿sí? Bueno, pues bien, el ejercicio solicita marcar la opción con la oración correctamente expresada, ¿ya? Todos los enunciados tienen el uso de un adverbio modificando a un adjetivo, es decir, todos están pintados en amarillo porque son adverbios. Lo que hay que ver es por qué están mal utilizados. Y recordarán ustedes, demasiado, poco, mucho, bastante, medio, puro, mejor y peor, con adjetivos permanecen invariables, así como los acabo de citar. Perfecto. Guadalupe parecía media tonta luego de darse un fuerte golpe en la cabeza. Tonta es adjetivo porque cualifica, no nombra. Y si es adjetivo, por eso está en verde, ¿sí? Debe estar siendo modificado por un adverbio, y media no es un adverbio. Medio es la forma invariable del adverbio. Demasiado, poco, mucho, bastante, medio. Por lo tanto, intentar concordar media con Guadalupe por ser femenino, ¿sí? Es incorrecto. El adverbio modificando al adjetivo permanece invariable. Parecía medio tonta. La C, claros, es adjetivo. Bastante es el adverbio, no bastantes. Aquí se concordó en plural, pero el adjetivo no exige la concordancia. El sustantivo es el que exige la concordancia, pero claros es adjetivo. Suele ser parecían bastante, debe ser parecían bastante claros. Remunerados es también adjetivo, cualifica, por lo tanto
la forma invariable del adverbio es mejor, no mejores, concordando en plural, no, son los mejor remunerados. Y pesados es adjetivo, no es sustantivo, por lo tanto debe usar la forma invariable del adverbio, sus amigos, de puro pesados, no concordando en plural. ¿Sí? Y la oración correcta es la B. Durante la cuarentena, los niños cometen travesuras de puro aburridos. Aburridos es adjetivo, no importa que esté en plural, ¿sí? Tampoco importa que esté en masculino, porque aburridos, adjetivo, no exige la concordancia. Utiliza la forma invariable del adverbio puro, de puro aburridos. Sería incorrecto decir de puros aburridos. Demasiado, poco, mucho, bastante, medio, puro, mejor y peor permanecen invariables como adverbios cuando modifican a un adjetivo y deberán concordar en género y en número cuando modifican a un sustantivo, convirtiéndose en determinantes indefinidos. Pues bien, esto es toda la explicación necesaria sobre los adverbios de uso especial. Soy el profesor Rolando Benítez. Muchas gracias.